¿Estamos cómodos? ¿Sí? Bienvenidos nuevamente. Bueno, queremos compartirles un momento diferente en estas jornadas y que guarda relación con lo que ustedes están observando en pantalla desde hace algunos minutos. Hace momentos, durante un almuerzo compartido, disertantes y autoridades han recibido un presente muy especial de un joven diseñador santafesino que consiste en estampillas. Son estampillas con imágenes emblemáticas de nuestra querida ciudad de Santa Fe. Su nombre es Tomás Rímolo. Mediante esta muestra, él desea dejar reflejada parte de nuestra identidad cultural como santafesinos, destacando edificios, tradiciones, símbolos, creencias y lugares icónicos de Santa Fe. Es de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y con ello valores que nos definen como santafesinos. Tomás está con nosotros, Vamos a pedirle que se ponga de pie, le vamos a dar un fuerte aplauso y le vamos a agradecer su presencia y su trabajo. Puro talento. Gracias, Tomás, muchas gracias, Gracias por acompañarnos. Es tiempo de presentar la siguiente conferencia, Función Social de los Órganos de Publicidad Inmobiliaria, a cargo del académico Gustavo García. Gustavo Marcelo García, argentino, ingeniero agrimensor, recibido en 1987 en la Universidad Nacional de Córdoba, ejerció la docencia universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, en el área de agrimensura, legal, mensura, levantamientos catastrales y catastro. Asimismo, participó como docente invitado en cursos de posgrado y maestrías en distintas universidades de la Argentina y la República Dominicana. Ha publicado más de 20 trabajos relacionados con su especialidad, habiendo participado como disertante en diversos congresos, seminarios, talleres, tanto nacionales como internacionales. Es consultor internacional desde el año 2001 y como tal participó en consultorías como experto en sistemas catastrales en el programa de modernización de la jurisdicción de tierras de la República Dominicana. Fue director del proyecto de perfeccionamiento de catastro parcelario de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y se desempeñó como gerente de gestión de sistemas del programa de consolidación de la jurisdicción inmobiliaria de la República Dominicana. Desde diciembre de 2011 se desempeña como director general de catastro de la provincia de Córdoba y es miembro titular de la Academia Nacional de Agrimensura. Con un fuerte aplauso recibimos a Gustavo Marcelo García. Hola. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento al Colegio Escribano, el Colegio de Agrimensores de la provincia de Santa Fe. La verdad es un gusto poder estar y compartir con todos ustedes esta tarde. Y siguiendo un poco lo que comentaba Jorge hace un rato, yo voy a dar algo parecido a lo que di en Bariloche, nada más que un poquito más enfocado en algunos aspectos tecnológicos que creo que es necesario que empecemos a incorporar, porque cuando hablamos de los sistemas de publicidad inmobiliaria, muchas veces nos quedamos en el folio real, la matrícula, a veces hablamos de la partida catastral o la partida inmobiliaria, la cédula, y como que son conceptos con los que nos llevamos bien, pero no dejan de ser conceptos analógicos. Y yo quiero plantear, en la medida de lo posible, una mirada tecnológica. Estamos en el 2024. Recién o al inicio hacía referencia, en este mes, en septiembre de 1824, se creaba
la comisión topográfica por el gobernador Las Heras en la provincia de Buenos Aires. Ha pasado mucho tiempo y creo que hoy en día estamos ante un cambio tecnológico de tal magnitud, de tal potencia, que de alguna manera tenemos que estar en esa misma línea. Y un poco los principales responsables, independientemente del profesional independiente, somos, y aquí hablo como director de catastro, los organismos que de alguna manera hacemos a la publicidad inmobiliaria. ¿Y para qué la publicidad inmobiliaria? Tradicionalmente para estos 8 fines, el principal y quizás la razón de ser del registro es básicamente los registros nacen para evitar la doble venta y las cargas ocultas y luego van adquiriendo otras finalidades, otras funciones propias de su crecimiento, propias de la función que iban cumpliendo, propio de los reclamos de la misma sociedad. Recordemos que pasamos casi 100 años con un código civil que no previó la publicidad inmobiliaria. Casi 100 años con un código civil que en notas del mismo codificador decía todavía no estamos preparados para tener registros de la propiedad y catastros que sirvan. Cuando vamos a ver, ya había registros y ya había catastros. Lo que pasaba es que no se confiaba demasiado. Pero en realidad la publicidad inmobiliaria o una fuente oficial de información territorial, inmobiliaria, tanto sea de nivel jurídico como de nivel físico, hoy en día es imprescindible. Por dar un solo ejemplo, Google Maps nos lleva donde querramos, pero a veces puede pasarles como pasó a mí ayer. Me vine por Santo Tomé y el puente está en reparación, así que tuve que darme la vuelta. Y eso vamos a ver cómo hay muchas cosas que van ocurriendo y que las fuentes de información empiezan a ponernos dudas sobre su fiabilidad y cómo tratar de evitarlo. Tradicionalmente, el tríptico registral de publicidad inmobiliaria sobre el inmueble, el poder de hecho que tiene una persona sobre ese inmueble, confluyen 3 registros para dar esa publicidad. Por un lado, el registro notarial, donde está el título cartular, aquel que contiene la causa. Ese registro notarial lo guardan en el notario por un tiempo y luego pasa al colegio de notarios o a los organismos provinciales que guardan todos esos protocolos de escrituras. Pero a su vez el Estado ha generado 2 registros más. Por un lado, los mal llamados registros de título, que no tienen títulos sino documentos e inscriben documentos, y los registros catastrales o catastros territoriales. En uno de ellos se da publicidad el sujeto, la causa y el estado jurídico que puede ir variando en el tiempo y no necesariamente estar contenido en el protocolo notarial. Y todo eso que funcionaba y estaba en la 17801, sin un apoyo del catastro nos dejaba rengos. ¿Por qué? ¿Dónde y cuánto? ¿Dónde está el inmueble y cuánto tiene? Porque pareciera que habíamos dado una buena respuesta con una descripción literal, pero vamos a ver que no es tan así. Hoy en día, como les decía al principio, tenemos que hablar de sistemas de información territorial, sistema de información registral. Difiere mucho de lo que había hace 20 años. En el 68, 17801, implementó un sistema de información registral con el folio real. Era un sistema de información registral. No confundamos sistemas de información con necesariamente que estén contenidos en una computadora. Es un sistema, una técnica de matriculación que pone como eje al inmueble de todas las anotaciones. Ya teníamos sistemas de información analógicos. Todos los catastros y todos los registros tuvimos sistemas de información analógicos. ¿Qué nos permite la tecnología?
y ser mucho más ágiles, ser quizás un poco más confiables, ser menos repetitivos, no duplicar tanto las cosas, y ya vamos a ver para qué. Como les decía recién, vamos a ahondar un poco más entre el sistema registral y el sistema catastral o el catastro territorial. Recién les decía, las matrículas en el registro se ordenan secuencialmente, un número atrás del otro. El que una matrícula siga a otra, numéricamente, no necesariamente implica colindancia. Lo puede implicar cuando se generaron X matrículas por un fraccionamiento. Pero por lo general, la numeración de la matrícula no nos da ningún elemento más que su ubicación, su forma de encontrarla en el registro. En tanto que el catastro, y aquí aparece una virtud del catastro, las parcelas se ordenan por ubicación. Eso nos permite un elemento básico, esencial, importantísimo del inmueble, su ubicación. Algo que siempre ha sido un enorme dolor de cabeza para todos los operadores inmobiliarios. ¿Cómo decimos dónde está ubicado un inmueble? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo expresamos? La matrícula e incluso el título de propiedad, el título causa, lo describe literalmente. Y bueno, todos entendemos 10 por 30. 10 metros de frente sobre calle tal, 30 metros de fondo sobre. Ahora, ¿todos los inmuebles son de 10 por 30? ¿Todos los inmuebles son rectángulos perfectos? ¿No hay inmuebles un poco más complejos? ¿No hay inmuebles que colindan con ríos con decenas, centenas de lados y ángulos? A veces hemos defendido o se ha defendido una descripción literal del inmueble limitándola a valores de lados o frente y fondo. Y las colindancias, fundamental las colindancias. Las colindancias no faltaban en nunca. Podían faltar medidas, podían faltar superficie, podía faltar de todo menos las colindancias. Colindancias de hace 100, 150, 200 años, de acuerdo a cómo se había originado el título. Ubicaciones, recién Jorge mostraba una ubicación. Campo conocido como la tal. ¿Y cómo hacemos para ubicar un inmueble de manera tan precisa, literalmente, que yo pueda ir sin necesidad de un GPS a encontrar ese inmueble? Imposible. Imposible. Hoy en día, catastro y registro en conjunto van a poder dar toda la información necesaria para poder consolidar ese principio de determinación necesario en cualquier derecho real. El objeto tiene que estar determinado. Y determinado no solo significa saber cuánto mide, qué cabida tiene, sino dónde está. Y el dónde está es mucho más importante que el cuánto. No vale lo mismo en un lugar que en otro. Y hay cuestiones que hacen al valor de la cosa y en materia inmobiliaria la ubicación es fundamental. Quizás el factor más importante del valor de un inmueble es la ubicación. Y siempre tenemos un ejemplo a mano. Un ladrillo cuesta más o menos lo mismo en Ciudad de Santa Fe, en Ciudad de Córdoba, en Pilar, pero ¿vale lo mismo puesto en Ciudad de Santa Fe, en Ciudad de Córdoba o en Puerto Madero? Y es la misma cosa con el mismo valor de base, que al estar ubicado de manera accesoria en un inmueble, es un inmueble por accesión y quizás quintuplique o decuplique su valor. Y el costo de construcción puede ser bastante parecido, fundamentalmente en centros poblados grandes. Sin embargo, una vez puesto en el lugar, empiezan a adquirir una plusvalía que lo da la ubicación. El catastro es un sistema de información territorial. En el catastro se almacenan, gestionan, administran, y este término lo voy a querer resaltar, y comparten
datos territoriales para generar información territorial. ¿Por qué compartir? Porque estamos en una época donde, vamos a ver al final, se empieza a compartir información entre distintos organismos públicos. ¿Para qué? Para satisfacer el interés general de la sociedad de conocer toda la información territorial que sea necesario para sus actividades, para sus emprendimientos e incluso para sus propias inversiones. Entonces, el catastro, por un lado, es un registro público, así lo establece la 26209. Nadie duda de la condición del registro público del catastro. Se registran estados parcelarios. La misma ley contiene un error. Habla de registración de planos. En realidad se inscriben planos y documentos para registrar estados parcelarios. Los planos se inscriben como portadores del estado parcelario. Recordemos el estado parcelario: ubicación, magnitudes, ubicación, límites, colindancias y valor. Pero si nos vamos al fondo de la cuestión, lo esencial son los límites, que es el aspecto jurídico y el único aspecto jurídico que llevan los catastros. Porque una vez definidos los límites, esos límites están en un lugar, se definió la ubicación. Y una vez definidos los límites, la cuestión métrica es una operación matemática. Entonces, los límites es lo más importante. Y esos límites son, de alguna manera, informados al catastro a través de documentos, generalmente el plano de mensura, pero va acompañado siempre de otros documentos, que puede ser un informe técnico. El registro catastral es constitutivo una vez inscripto el plano de mensura por el cual se determina el estado parcelario de ese inmueble, se constituye la parcela. Recién ahí nace la parcela. Vamos a saltar para el otro lado, no convalidante, al igual que en la 17801. La inscripción del título nulo, del título de defectos, o la inscripción no subsana los defectos que pudiera contener el título. Lo mismo ocurre en el catastro. ¿Puede haber una mensura nula? Sí, sí la puede haber. De hecho, aquí en jurisdicción de Santa Fe, por algún motivo, se exige un acta de mensura firmada digitalmente desde un celular. Cuando le pregunté a Norberto, no me digas que creen que a veces el profesional no va al terreno. Sí, me dice Norberto. Por ahí surge algunas cosas. Ocurre en todos lados, y lo decíamos recién en la mesa. Así como hay políticos malos, hay políticos buenos. Porque parece que siempre los políticos son más malos que buenos. Hay políticos buenos, no vienen desde Marte a gobernarnos. Los elegimos cada 4 años y salen de la misma sociedad. Hay escribanos buenos, hay escribanos malos, hay agrimensores buenos, agrimensores malos. Lo que tenemos que hacer es poner los mecanismos para sancionar, castigar al malo, para evitar, cuando vemos aquí puede haber una fuga, y al bueno, ¿por qué lo...? Sí, hoy en día creo que hay que felicitar al bueno, pero bueno, hay de todo. Entonces, existe el principio de no convalidación. Dos características muy particulares que tiene el catastro. Es acotado en extensión. ¿Esto qué quiere decir? Lo básico, yo me refiero mucho a la provincia de Córdoba, que es la que conozco por ser director de catastro, pero aplica a cualquier jurisdicción. La provincia de Córdoba tiene 165.000 kilómetros cuadrados de extensión. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo la superficie de todas las parcelas de la provincia de Córdoba, tiene que dar eso o menos. ¿Por qué menos? Porque puede haber lugares que son propiedad del Estado que no se han medido, caso particular, Laguna Ancenusa, el dominio público, que no siempre está registrado en el catastro. Pero la realidad me indica que en mi provincia yo tenía hasta hace 3 semanas 8.000 kilómetros cuadrados de más empadronados. Se dieron de baja una serie de cuentas por algunos motivos, quedamos en 3.000 kilómetros cuadrados. ¿Y por qué se da esto? Si es acotado, si tienen tanto control, porque el hecho de ser acotado me permite a mí decir que el catastro es el único lugar donde se puede detectar con certeza una superposición de títulos. ¿Qué quiere decir? Que los dos títulos se refieren al mismo lugar de la superficie terrestre.
Si no es en el catastro, no hay forma de hacerlo. No se puede hacer en el registro, pero sí en el catastro. Ahora, ¿por qué tenemos superficie de más? Y porque tenemos cuestiones que vienen desde hace tiempo. Armar un catastro se arma por compilación de antecedentes de distintas fuentes. Esas fuentes son fuentes de distintas calidades. Venimos con historias de más de 100, 150 años en nuestras provincias. Entonces las parcelas, muchas de ellas descritas en los títulos de forma bastante deficiente, lo que terminamos armando es un rompecabezas cuyas piezas no encajan tan fácilmente. No se han hecho con la misma troqueladora. Algunas de ellas están troqueladas con muy buena calidad, otras están cortadas a tijera, otras a cuchillo y otras con dedos. El caso que les daba Jorge hace un rato, que yo también lo tengo en Córdoba, de derechos y acciones sobre derechos y acciones sobre derechos y acciones, y después de más menos, de superficie con más menos, bueno, eso hay que tratar de volcarlo al catastro y obviamente que el rompecabezas no va a cerrar. Y yo no, porque no ingrese en el catastro, voy a decir, no, hay que cambiarle la superficie a este inmueble. Si no se hace la mensura, no se toca esa superficie, pero tengo que lidiar con ese defecto. Y tengo que asumir que ese defecto lo voy a tener por siempre, porque no todos los inmuebles ingresan al tráfico inmobiliario. No siempre ingresan. Y el otro punto es que el catastro es dinámico. Y es dinámico porque el territorio es dinámico. Y aquí también cabe hablar de hasta qué punto seguir manteniendo aquello de que yo no actúo de oficio, solo a petición de parte, el famoso principio de rogación, que funciona muy férreamente en registro y más atenuadamente en catastro. Porque yo en catastro, seguramente, que todos los catastros lo hacemos, detectamos mejoras de oficio. Lo que no hacemos es dividir inmuebles de oficio. No me gusta su inmueble, se lo divido, no, venga, pídemelo. Pero vamos a ver que vamos a tener que empezar a hacer más cosas, tanto catastro como registros de oficio. Bien, las finalidades de catastro territorial no difieren tanto de las finalidades de la publicidad inmobiliaria, pero ahí yo marqué dos temas en rojo. Por un lado, la seguridad jurídica, que creo que todos coincidimos en de qué se trata, no hace falta explicarlo, estamos del lado de los inmuebles, del lado del tráfico inmobiliario. Y transparencia, cosa en la que parece que también todos vamos a coincidir que es necesario dar transparencia a los negocios inmobiliarios, y vamos a ver que del dicho al hecho hay un trecho. Una evolución, no voy a extenderme demasiado. En 1827 Rivadavia crea el Departamento Topográfico a nivel nacional. Esos departamentos topográficos luego se empiezan a crear en las provincias. 1862 Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, 1867 Salta. Se van creando los distintos departamentos, lo cual, y era coincidente también con el nacimiento de los registros, lo cual daba la pauta de un avance ya en la misma época en que se sancionaba el Código Civil. Es decir, había, quizás no en la cantidad y en la calidad, pero había ya departamentos topográficos funcionando en las provincias, y estos habían nacido originariamente para conocer la riqueza territorial. Es coincidente con el nacimiento con el nacimiento no en 1810, 10 años después empieza toda esta necesidad de ir conociendo el territorio, de ir sabiendo quién, dónde y cuánto, porque para eso funcionan los departamentos topográficos, para saber quién, dónde y cuánto. Y estos departamentos topográficos nos dejaron un historial de unos catastros más bien enfocados al aspecto jurídico. Recién en la década de 1940 empiezan a aparecer las direcciones de catastro ya más orientadas a lo tributario. Y allí aparecen esas direcciones de catastro dependiendo o de los ministerios de finanzas o de Hacienda, muy pocas veces de obras públicas,
y los registros más inclinados casi siempre en su origen como dependencias del Poder Judicial y luego empezaron a pasar a la órbita del Poder Ejecutivo, pero hoy en día tenemos muchos registros de la propiedad que dependen del Poder Judicial. Y los otros que pasaron a la órbita administrativa muchas veces dependen del Ministerio de Justicia. Y les puedo asegurar una cosa, lamentablemente hoy preferí estar con ustedes en lugar del Consejo Federal de Catastro que están reunidos en Salta. Los catastros y registros que mejor funcionan es cuando están bajo una misma dirección o bajo un mismo ministerio. ¿El por qué? Cada uno podrá sacar sus conclusiones, pero manda una sola cabeza. Y esa cabeza nunca es el gobernador. El catastro de Salta, Dirección Provincial de Inmuebles, catastro de Jujuy, creo que Dirección Provincial de Inmuebles, y el catastro de Córdoba, todos dependiendo del ministro de Economía. Hay otros catastros que funcionan también así, pero las comunicaciones, y más si el registro depende del Poder Ejecutivo, es más complejo aún la comunicación. Por eso yo me voy a mostrar un poco lo que ocurre en el catastro de Córdoba. No quiero decir que eso ocurra en todos, pero es un ideal que no es muy difícil de alcanzar hoy con las herramientas que tenemos. El plano de la izquierda es la ciudad de Córdoba, 3 años después de su fundación, en 1573. En 1574, 1577 se traslada. Lorenzo Suárez de Figueroa hace ese plano. Es el primer catastro de la ciudad de Córdoba. Si ustedes se fijan, está el diagrama de calles, de manzanas, de solares, y está puesto el nombre de a quién se le asignaba cada uno de esos solares. Podemos decir, le faltan medidas, estamos en 1577, tampoco le pidamos tanto. En el 2024, esa información la tenemos vinculada entre las bases de datos de registro, catastro y renta. No duplicando datos, sino leyéndolo en la fuente originaria, con sistemas de información interoperables entre sí y que permiten no duplicar datos ni quedarse con datos transcritos en papel que luego, si no tengo la forma de actualizarlos online, difícilmente logre tener un catastro actualizado. Todo eso a través de un índice que le llamamos padrón único, porque como seres humanos imperfectos que somos, tenemos la mala costumbre de llamar a la misma cosa con distinto nombre. Porque la misma cosa que es en inmueble, en rentas le decimos partido inmobiliario o número de cuenta de acuerdo a la jurisdicción. En el registro le ponemos un número de matrícula que difiere del número de rentas. Y en catastro, porque somos muy especiales, le ponemos algo que le llamamos designación catastral, que son números totalmente distintos. En definitiva, el identificador de la misma cosa difiere según el organismo que lo lleve. Mala costumbre que ojalá algún día la podamos superar. El catastro tradicional se limitaba a estos aspectos físicos, jurídicos y económicos. El físico, la geometría y la ubicación. El jurídico, los límites, que vuelvo a repetir. El único aspecto jurídico que tiene el catastro son los límites. Por más que por ahí se crea que porque el catastro, dígame el catastro quién es el propietario, que no sé, no tengo la menor idea quién es el propietario. El registro me lo está informando. Es el registro el que lleva a los propietarios, no catastro. Y el aspecto económico, que es otro temita que también podemos hablar más adelante. En relación a lo que pasa en el territorio, nos vamos a enfrentar en el territorio con dos grandes grupos, los objetos naturales, los culturales. Los naturales, los que ya existen, se ven, tienen contorno, los vemos directamente. Los culturales ya parece otro concepto, no el de contorno, sino el de límite, el de extensión, tiene un sentido valioso, valen, independientemente de que existan, valen. Tenemos los culturales no legales, como puede ser una región geográfica creado para conocer o para enseñar geografía,
y los que nos interesan son los legales, porque ahí es donde el catastro empieza a participar. Los objetos culturales legales que tienen una causa jurídica. Uno de ellos, el principal, la parcela, cuando la causa jurídica es una causa de un derecho de propiedad. Y tenemos otro resto de objetos territoriales legales. Son los límites jurisdiccionales, los límites administrativos. Yo siempre pongo el ejemplo del río. El curso de agua es un objeto natural. La línea de ribera que delimita el dominio público del dominio privado es el objeto territorial legal. En un gasoducto, el caño que lleva el gas es un caño. La servidumbre administrativa de gasoducto que impone restricciones hacia ambos lados del caño, ese es un objeto territorial legal. El caño no lo es. El caño genera, en función de la presión, el objeto territorial. El catastro se ocupa de los objetos territoriales legales, dentro de los cuales principalmente están las parcelas. Resumiendo, publicidad inmobiliaria, ¿qué buscamos? Lluvia de palabras. Seguridad jurídica principal. Para eso debemos conocer, debemos tener conocimiento, algún lugar donde obtener información que nos dé certeza, que tengamos previsibilidad en lo que vamos a hacer, que nos diga quién, si yo le voy a comprar un inmueble a alguien, tengo que saber que ese alguien es el dueño, cómo está ese inmueble jurídicamente, tiene algún embargo, algo que lo afecte, cuánto, dónde está, porque bien me puede engañar diciéndome yo le vendo ese, se me saca un papel con formato de escritura y yo lo leo y de esa lectura para el común de la gente no es fácil relacionar la descripción de una escritura con el inmueble que yo estoy abriendo con la llave. Ni quiero pensar lo que ocurre en el campo. Pero también sirve para fomentar el crédito territorial, toda la publicidad inmobiliaria, fundamentalmente para tutelar la buena fe, facilitar la circulación de la riqueza, pero hay otras cosas que tienen que ver ya no quizás a nosotros como individuos, pero sí como sociedad. La planificación, el ordenamiento territorial, la equidad tributaria. Hablamos de riqueza territorial, estas jornadas hablan de riqueza territorial y empecemos a preguntar si realmente sabemos cuál es la riqueza territorial de nuestro país, si sabemos cuál es la riqueza territorial de nuestra provincia, si sabemos que en todos los negocios o en el tráfico jurídico inmobiliario hay transparencia. Fíjense que la dinámica de la que le hablaba se da en el territorio. Tengo un caso que lo mostré también en Bariloche, año 2002, una parcela con frente a una calle, al lado de ella se iba instalando una especie de fábrica. Sí, efectivamente se trata de una fábrica, la parcela muy linda, destinada a continuar esa fábrica. 2015, 200 milímetros de agua en menos de 12 horas hicieron que desbordaran todos los cauces de los ríos de Sierras Chicas y el Guanazacate en Jesús María. El río retomó el paleocauce y esa parcela desapareció. Hasta el día de hoy está dentro de la línea de ribera. Para el catastro y para el registro esa parcela seguía así, bonita. ¿Sabe cómo la detectamos? Porque el propietario nos protestó. ¿Por qué pago el impuesto si yo el inmueble no lo tengo más? Me lo llevo el agua. Y sí, se lo había llegado el agua. Lo tuvimos que dar de baja. Pero esto ocurre en la realidad. Y ocurrió no solo con esa parcela, sino con varias. Y empezamos a darnos cuenta que a veces el estar sentado atrás de un escritorio nos permite estar tranquilos porque solo capturamos lo que le decía recién. El interés legítimo del propietario nos viene y nos plantea. Y no hay un interés público también es estar mirando un poquito más el territorio. Hay cosas que pasan
en muchos municipios. Este es un plano de 1997 donde eso que está pintado en amarillo aparecen como 2 parcelas con destino dominio privado. En la imagen satelital, misma razón, protesta el titular porque me cobran impuestos si eso es una plaza y el otro más chico es una calle. Sí, efectivamente, en la imagen satelital se advierte la plaza y la calle. En los registros catastrales, en el registro de la propiedad sigue como dominio privado. ¿Qué pasó? Lo que pasa siempre. Le cedieron al municipio, medio de palabra, medio con algunas cosas. El municipio comete el tremendo error de declarar dominio público, algo que no tenía bajo su titularidad. Y ahí empezamos con algo que yo le llamo el distanciamiento entre la realidad territorial y la realidad registral. Y mientras más nos distanciamos, más nos divorciamos, peor información damos. Porque apenas aparecen estos casos, empezamos a desconfiar de toda la información del sistema. Y son aislados, decimos, sí, yo me comí una plaza, llevamos a embargar una plaza que habíamos expropiado pero que nunca notamos la expropiación. Y sí, y el sistema tiene estos defectos. Pero hay otro tipo de dinámica que nos está empezando a preocupar y mucho, la informalidad en la tenencia de la tierra. Aquí, 2 barrios del RENAVAP con desarrollos inmobiliarios bastante ilógicos, pero es una realidad que tenemos en todas las ciudades del país. Creo que, Sebastián, vas a hablar de algo de eso. Si solucionas esto, solucioname esto. Porque la informalidad no está en los barrios pobres, está en las clases altas y con mucha mayor frecuencia de lo que nos imaginamos. Hace más de 15 años que se está comercializando y viviendo en ese fraccionamiento que no parece un barrio popular digno de ser incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares. Por el contrario, entrar ahí poco más que llevar el prontuario. Es un barrio privado. Y no quiero saber si hay alguien de Buenos Aires que me puede llegar a enseñar la cantidad de barrios privados no regularizados que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no es así? Pero hay otras, así como la naturaleza o la mano del hombre de manera informal va modificando el territorio, aparecen otras cosas, y acá me viene a la memoria el artículo 2513 de Vélez Sarsfield. En la nota del 2513, Vélez Sarsfield decía: cuando el gobierno se quiera convertir en juez del abuso, no tardará en convertirse en juez del uso. Y vaya si hoy tenemos un Estado o un gobierno que es juez del uso, porque nos dice qué podemos hacer en cada lugar, si podemos hacer una industria en un lugar o si podemos poner un comercio o no podemos ponerlo. De hecho, esa es la razón de ser del ordenamiento territorial. Esta es la razón de ser de la protección ambiental y del bosque protegido, la ley 26.331, donde tenemos la categoría semaforizada. ¿Y qué tendrá que ver con los registros esto? Y en lo que ustedes ven pintado en verde, este es el mapa de mi provincia, cada provincia tiene el suyo. Lo que está en verde, y está en verde, se puede hacer cualquier cosa. Lo que está en amarillo, cuidado, no se puede hacer cualquier cosa. Y en los rojos, mejor ni tocarlo. Y esto es una restricción al dominio muy fuerte, muy, muy fuerte. Está en catastro y está en los registros. Y esto es permanente. No es algo que se me ocurrió a mí hoy como municipio, intendente municipal, regular, bueno, acá no van a poder construir viviendas porque no es residencial. Y mañana cambio de opinión porque cambio el arquitecto que me asesoro. Eso es variable en el tiempo. Esto ya no es tan variable en el tiempo.
todo lo que es la protección ambiental es exigible, son políticas incluso hasta de índole constitucional y de índole nacional. En la provincia tenemos cuántas áreas protegidas. Sobre esas áreas protegidas hay cosas que no se pueden hacer. ¿Y cómo capturamos esa información? ¿La tiene que llevar Catastro? Hablamos de la transparencia. Yo no sé qué mercado, muchos mercados pueden ser poco transparentes, pero ¿hay algún mercado menos transparente que el inmobiliario? Ustedes notarios, ¿saben a cuánto se vende el inmueble que están escriturando? Tenemos la tendencia a poner valor fiscal. ¿Qué tal nuestros valores fiscales? ¿Qué tal si la UIF quiere saber, para algo está, evitar el blanqueo de capitales, pero si yo no tengo valores actualizados, y pareciera que hablar del valor de la tierra actualizado es una locura, y seguimos con la misma, que el parque automotor de una provincia valga más que el parque inmobiliario de esa misma provincia es una locura, es inaceptable. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir engañando? La verdad. ¿Y por qué yo en Córdoba no puedo subir las evaluaciones fiscales y por qué no las suben en el resto de la provincia? Y con ese jueguito de no lo hago porque no lo hace el otro, no lo hacemos nunca. Pero algo podemos hacer. Por ejemplo, por lo menos, si ya que no vamos a tocar evaluaciones fiscales, tener observatorios de valores, que podamos estar testeando cuán dispersos o cuán distantes estamos de esa realidad. Y esos observatorios de valores no son tan complejos de llevar. Ya más de 90.000 valores que se van cargando por operadores inmobiliarios, que nos mienten, sí, seguro, pero que tenemos la posibilidad de capturar lo mismo que hace cualquier tasador en el momento de una tasación, los valores que se van manejando y tener una idea por lo menos de cuán alejados estamos de los valores fiscales con el valor real de mercado. Y podemos tener los valores año por año, de hecho los tenemos. Esos valores año por año nos representan cómo ha crecido la ciudad. Y esa ciudad va cambiando en materia de valores, va migrando. Hay zonas que se van apreciando y zonas que se van depreciando. Pero si no la vamos midiendo constantemente, vamos a seguir con la vieja imagen que el centro es la parte más cara de la ciudad, cuando eso ha cambiado en los últimos años. Y no hace mucho tiempo, allá por fines de la década del 90, se incorporó un término muy bonito al catastro que se habla del catastro multifinalitario. O sea, aquel catastro que nos daba información de los aspectos físicos, el jurídico y el económico, le agregamos algo más: lo ambiental, lo social, la infraestructura. De hecho, hubo préstamos en aquella época para avanzar a lo que se llamaba catastros multifinalitarios, que en realidad conceptualmente estaba muy bueno, pero en la práctica tenía un error fundamental: creer que el catastro iba a estar en condiciones de llevar toda esa información por sí mismo. Y no es esa la idea. No se trata de reunir toda la información en una sola base de datos, sino de hacerlos interoperables entre ellos. A ver, si yo voy a estar yendo al registro a buscar el nombre del titular de una parcela, por más rápido que camine hacia el registro, más cerca que esté el registro, va a haber un lapso de tiempo donde ese dato yo no lo voy a tener actualizado. Y yo me pregunto, ¿por qué no cambiamos la idea? En lugar de mandar a la persona o mandar un papel, mandemos el dato y empecemos a vincular datos. Y esto no es otra cosa que una infraestructura de datos espaciales, donde dejamos de ser dueños de la información para pasar a ser responsables de la información, responsables del dato que tenemos que mantener actualizado.
Nos manejamos con observatorios para ver el movimiento de esa realidad. ¿Qué movimiento de esa realidad? Esa realidad que varía, así como varían los precios de mercado, varía esa realidad en materia de incendio, en materia de ley del fuego. Materia de incendio íntimamente pegada a la ley del fuego. Ley del fuego íntimamente pegada a restricciones sobre la posibilidad de subdivisión. ¿Cuántas cosas que afectan al derecho de propiedad los restringen y que no estamos captando en los catastros? Interoperabilidad de base de datos para hacer viable ese catastro multifinalitario. Lo que pasa en la realidad territorial pasa siempre en una parcela, pasa siempre en una parcela, pasa en un punto de la superficie terrestre que tiene un dueño y afecta o no, según las características de ese acontecimiento, a ese dueño. Datos accesibles vía web. Esto tiene que ser accesible a todos. Todos tienen interés en conocer el estado jurídico de los inmuebles. Y cualquiera puede tener interés en adquirir un inmueble, pero tiene que saber que si lo va a querer adquirir para poner una fábrica, si el ordenamiento territorial de ese municipio le va a permitir poner esa fábrica. Ahora, tiene que estar el comprador paseando por todos los organismos públicos. ¿Por qué no hacemos algo más práctico y le ponemos a disposición toda esa información en una sola página web? Cada uno manteniendo su competencia, sin perder competencia. No es que yo me voy a hacer cargo de la información de recursos hídricos, no. Se va a leer en la base de datos.